No hace mucho leí acerca de un ministro que informó a su congregación que el domingo siguiente planeaba predicar sobre el pecado de mentir. Y por lo tanto, para ayudarlos a entender su sermón, él quería que leyeran durante la semana el capítulo 17 del Evangelio de Marcos. Bueno, el domingo siguiente, mientras se estaba preparando para dar su mensaje, el ministro pidió que se levantara la mano de cuántos habían leído Marcos 17. Todas las manos se levantaron. Y con eso el ministerio sonrió y dijo: Marcos tiene solo 16 capítulos, continuaré ahora con mi sermón sobre el pecado de mentir. Ahora, independientemente de si alguna vez afirmarías haber leído Marcos 17, todos nosotros necesitamos escuchar un sermón sobre el pecado de mentir, y es porque todos, sin excepción, hemos estado inclinados a mentir. El apóstol Pablo caracterizó a toda la humanidad como mentirosos cuando declaró en Romanos 3 que no hay justo, ni siquiera uno. Luego pasó a defender esta acusación, entre otras cosas, describiendo cómo pecamos con nuestras palabras. Él escribió en capítulo 3:13, escribió: su garganta es un sepulcro abierto, con sus lenguas siguen engañando. Es decir, como un sepulcro que alberga un cuerpo putrefacto y en descomposición. Así, de esa misma manera, nuestras palabras son sucias y contaminadas en su engaño. Y me doy cuenta de que algunas personas no pueden no considerarse culpables de mentir. Por lo tanto, si usted no está convencido de que miente, entonces confío que después de este sermón, porque hoy, sin el primer domingo del mes, vamos a tener la Santa Cena, por lo tanto continuaremos nuestro estudio, los 10 mandamientos, con nuestro enfoque esta mañana en el 9º mandamiento, que habla sobre el tema de la mentira. Éxodo 20:16, diciendo: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y ahora es importante tener en cuenta que uno de los propósitos de los 10 mandamientos es enseñar a los creyentes cómo amar a Dios y cómo amar a las otras personas. Es el primario, o sea, lo primero que está enseñando los 10 mandamientos. Y es por eso cuando se le preguntó a Jesús cuál es el mandamiento más grande, respondió diciendo que el mandamiento más grande es amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente. Y el segundo mandamiento más grande es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y este es precisamente el patrón que hemos visto en nuestros estudios previos de los 10 mandamientos. Hemos descubierto que los primeros 4 mandamientos revelan cómo demostrar nuestro amor hacia Dios. Primero, al no tener ídolos ni nada que rivalice con Él en nuestras vidas. Segundo, adorándolo correctamente, sin imágenes talladas. Tercero, al no tomar su nombre de una manera vana o descuidada. Y cuarto, al observar el principio del sábado, descansar un día a la semana. Pero a partir del 5º mandamiento se nos dice cómo expresar específicamente nuestro amor por los demás, honrando a nuestros padres, no asesinando a nadie, no cometiendo adulterio y no robando a nadie. Y ahora esta mañana, al llegar al 9º mandamiento, estamos a punto de descubrir que si realmente amamos a los demás, entonces no daremos falso testimonio contra ellos. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa dar falso testimonio contra un prójimo? Pues el 9º mandamiento es en realidad una prohibición contra el perjurio, que es mentir bajo juramento. Este mandamiento entonces nos prohíbe específicamente dar un falso testimonio en un tribunal de justicia contra cualquier persona, y la palabra prójimo se refiere a cualquiera que se cruce en nuestro camino y no simplemente las personas que viven en tu vecindario. Y ahora es importante tener en cuenta cuán significativa fue esta ley para la nación de Israel. Verá, a diferencia de nuestro sistema legal, en el antiguo Israel, la justicia en los tribunales era realmente bastante sencilla. Habían jueces, pero no habían fiscales para probar la culpabilidad de alguien más allá de toda la duda razonable. Todo dependía de la honestidad de sus ciudadanos.
De acuerdo con Deuteronomio 19:15, sobre la base de la declaración de 2 o 3 testigos, un asunto será confirmado. O sea, es decir, si 2 o 3 testigos testificaron contra alguien y los jueces, considerando que su testimonio era creíble, entonces el acusado sería declarado culpable y castigado de acuerdo con las exigencias de la ley. Así era como se llevaba a cabo la justicia en Israel en los tiempos bíblicos. Y basado en este sistema judicial, se puede ver los efectos dañinos que los testigos mentirosos tendrían sobre un individuo acusado. Un individuo inocente podría ser condenado por un crimen que no había cometido e incluso sentenciado a muerte por un asesinato que nunca había cometido. Y esto es precisamente lo que sucedió en el Antiguo Testamento a un hombre llamado Nabot en los días del Antiguo Testamento del rey Acab, cuando 2 testigos falsos testificaron que él había blasfemado y mentido contra Dios. Ellos mintieron porque Acab quería la tierra de Nabot para un jardín. Por lo tanto, estos hombres acusaron falsamente a Nabot de blasfemia y fue condenado a la muerte por un crimen que nunca cometió. Los falsos testigos también jugaron un papel en el juicio de Jesús. Y me alegro que alguien está de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo. Es como de un amén. Esto es lo que leemos en Mateo 26, en 59. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. Y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron 2 que dijeron: este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y os acordarán de Esteban, el primer mártir cristiano. Fue acusado por falsos testigos de hablar en contra del templo judío de la ley de Moisés. Y finalmente esto llevó afuera apedreado hasta la muerte. Así que de acuerdo con el sistema legal establecido por Dios en Israel, los testigos de un tribunal formal de justicia tenían el poder de la vida y la muerte en sus lenguas. Por eso el 9º mandamiento prohíbe a cualquiera ser testigo mentiroso. Y de hecho dar falso testimonio era un pecado tan grave que si se descubría que un testigo había mentido durante una audiencia formal, entonces el testigo falso recibiría el castigo exacto que el acusado habría recibido. Esto es lo que leemos en Deuteronomio 19:15. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, los 2 litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. Y no tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es decir, el mentir era un crimen tan importante que no se debía mostrar misericordia al falso testigo. El falso testigo recibiría el castigo apropiado, diseñado para el presunto delito, incluso si eso significaba la muerte. Y ahora espero que este trasfondo te ayude a entender lo importante que es este mandamiento. Todo el sistema legal del pueblo de Dios dependía de la obediencia de este mandamiento. Pero para nosotros, el desafío para nosotros, para estudiar este mandamiento, es entender cómo aplica esto a nosotros, a nuestras vidas.
ya que muchos de nosotros no mentiríamos en un juzgado, y de hecho la mayoría de nosotros probablemente nunca nos encontraríamos teniendo que subir al estrado de los testigos de un tribunal de justicia. Entonces, ¿qué relevancia tiene este noveno mandamiento sobre el perjurio en nuestras vidas? El noveno mandamiento, como todos los otros mandamientos, es excesivamente amplio. No se limita a los entornos formales de los tribunales en principio. Este mandamiento se refiere a todo tipo de informe falso, cada mentira, cada palabra malvada en contra de otra persona, no solo aquellas palabras que se dan en un juzgado. Verás, el noveno mandamiento tiene que ver con cómo hablamos a todas las personas. Un profesor dice, este mandamiento nos interpela en el flujo y el reflujo de la vida en el hogar y en la comunidad y en la iglesia. Es aquí donde nos encontramos cara a cara con nuestra propensión a participar en juicios falsos y críticas injustas, a usar halagos y a unirnos a las sociedades susurradores dañinos que comercian con rumores jugosos. Es decir, tú y yo somos culpables de violar el noveno mandamiento cada vez que hablamos en contra de alguien, independientemente de si estamos hablando bajo juramento o no. Y en un sentido aún más amplio, el noveno mandamiento aborda las cuestiones que lo abarcan todo de integridad y veracidad. Verás, el noveno mandamiento nos llama a ser sinceros en todas las áreas de la vida, pero especialmente el trato con las personas y su reputación. Por lo tanto, es un mandamiento muy significativo, doloroso y convincente, porque trata de algo con lo que todos luchamos. Son los pecados de la lengua y la comunicación. Y el no poder aguantar la lengua está lleno de veneno. Y a pesar de lo difícil que es que alguien nos hable sobre la verdad, tenemos que escuchar, tenemos que ver lo que dice Dios de este pecado y tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y hacer los cambios necesarios en nuestra propia vida. Y por lo tanto es algo que tenemos que hacernos preguntas de la misma manera que hemos hecho preguntas para los otros mandamientos. Y hoy vamos a hacer dos preguntas. La primera pregunta, ¿de qué manera somos culpables de hablar en contra de los demás? ¿Cómo somos culpables? Antes de empezar nuestro texto, es importante entender que el corazón y objetivo principal del noveno mandamiento es evitar el destruir o dañar la reputación de alguien. Eso es lo más importante aquí es el evitar destruir o dañar la reputación de otra persona. Aunque este mandamiento obviamente involucra la mentira, la preocupación principal del noveno mandamiento es que no debemos derribar la reputación de nuestro prójimo. Verás, dar falso testimonio contra un vecino en un tribunal de justicia era disminuir la posición de ese individuo en la comunidad. Era mentir sobre ellos con la intención de causarles daño al destruir su buen nombre. Pero como les mencioné anteriormente, este mandamiento no se limita a un tribunal de justicia. Se trata del principio más amplio de atacar y difamar el carácter de alguien hablando falsamente en su contra en cualquier contexto de la vida. Y podemos hacerlo de varias maneras. Sin embargo, antes de ver todas las formas en que nuestro hablar puede dañar a otros, necesitamos entender la profundidad y la gravedad de este tipo de pecado. No es algo que podemos tomar descuidadosamente. Leemos en Juan 8:44 que Jesús, al confrontar a aquellos que se oponían a él, explicó por qué no entendían su palabra.
Jesús dijo, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre la mentira. Ahora quiero que noten que Jesús llamó a Satanás tanto un asesino como un mentiroso. Dijo específicamente, vinculó específicamente los asesinatos del diablo con sus mentiras. ¿Por qué? Porque el asesinato y la mentira van mano a mano. Verás, el mal moral del asesinato no es realmente diferente del mal moral de la mentira. Ambos tienen el mismo objetivo. El gol es de destruir a alguien. Cuando asesinas a alguien, destruyes su vida física. Pero cuando mientras sobre alguien, asesinas su carácter. Ahora, escuchar atentamente. El pecado de dar falso testimonio contra alguien es un pecado satánico. Y eso es porque tú y yo nunca somos más como el diablo que cuando traemos acusaciones falsas y hablamos mal de los demás. Porque como el diablo tenemos intenciones asesinas en nuestros corazones. Apocalipsis 12 se refiere a Satanás como el acusador de los hermanos. ¿Por qué? Porque nos acusa delante de Dios con toda clase de acusaciones de maldad y cada vez que acusamos falsamente a otros de pecado o defectos de carácter, nos convertimos en instrumentos en las manos de Satanás. De hecho, el escritor del Nuevo Testamento, Santiago, describe la lengua incontrolada como si tuviera un conducto directo al infierno. Esto es lo que dice Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Es decir, la lengua puede ser alimentada por los poderes destructivos del infierno. O sea, el hablar maldad en contra de alguien es un asunto grave, es serio y es un pecado diabólico que debe ser expuesto y luego tenemos que arrepentirnos. Por lo tanto, es importante conocer las formas específicas en que somos culpables de dar falso testimonio en contra de los demás. Hay dos de ellos que destacan, hay muchas formas. Pero la forma más obvia en que hablamos es en contra de los demás es cuando calumniamos a alguien. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la palabra calumniar? Simplemente significa mentir sobre el carácter o la conducta de alguien. El puritano Thomas Watson escribió: el escorpión lleva su veneno en la cola, el calumniador lleva el suyo en la lengua. Y es debido al severo daño que puede venir de una lengua calumniosa que Dios nos dice que Él la odia. Proverbios 6, empezando en el 16, dice: 6 cosas hay que odia al Señor, y 7 son abominación para Él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora escuchad, nadie es inmune a la calumnia, independientemente de cuán piadoso sea tu carácter. Y eso es porque el objetivo de Satanás es destruirte y tu buen nombre. Satanás es destruir tu buen nombre y usa la calumnia de otros para tratar de hacerlo. Tanto Jesús como Juan el Bautista sufrieron calumnias contra su carácter. Jesús dijo esto en Mateo 11, empezando en el 16. Pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen: nos tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no os lamentasteis, porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Ahora, lo que el Señor estaba diciendo es que estas personas, esta generación, estaban tan decididas a difamar su carácter y el de Juan el Bautista,
que en realidad los calumniaron por razones opuestas. Nada los satisfacía. Juan fue acusado falsamente de ser demoníaco. ¿Por qué? Porque se abstuvo de ciertos alimentos y de alcohol. Mientras que Jesús fue acusado falsamente de ser glotón y borracho. ¿Por qué? Porque comió todo permitido bajo la ley y bebió vino. Además, el piadoso apóstol Pablo, un hombre muy bíblico, experimentó calumnias a lo largo de todo su ministerio. De hecho, en su carta a 2 Corintios, revela las muchas acusaciones calumniosas hechas contra él, por falsos maestros. Esto es lo que decían en contra de Pablo, el gran Pablo. Dijeron que era inmoral, mentiroso, falso apóstol, ladrón y engañador. En Romanos 3:8, Pablo dijo que algunos incluso lo calumniaron sobre sus enseñanzas. Escribe, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Pero escuchar, a pesar de que la calumnia es tan malvada y diabólica, es algo que sucede con demasiada frecuencia entre los cristianos. A veces nos apresuramos a acusar a las personas de comportamiento pecaminoso sin haber hablado con ellos personalmente para verificar si nuestras acusaciones son ciertas. A lo largo de los años he visto a miembros de la iglesia demasiado críticos acusar a sus líderes espirituales de todo tipo de pecados que no eran válidos. Y he observado a otros que juzgaron pecaminosamente los motivos de las personas y como resultado impugnaron a su carácter. Pero más a menudo que la calumnia abierta, los cristianos tendemos a ser extremadamente sutiles, no obvios en la forma en que calumniamos a los demás para que nuestra calumnia no sea tan obvia. Hacemos esto cuando hacemos insinuaciones contra otros en forma de preguntas. Haciendo preguntas, ¿es realmente tan espiritual como ser calificado para esta posición en la iglesia? ¿Por qué haría algo tan estúpido esa persona? ¿No fue antipático y distante al no saludarme? Una vez más, cuando calumnias con preguntas insinuantes, estás actuando como Satanás, porque así es como él actúa. Este fue su método preciso con Job. En el Antiguo Testamento, cuando él le preguntó a Dios, ¿teme Job a Dios por nada? En Job 1:9. Esta fue una calumnia insinuante y bien elaborada. No solo contra Job, sino también era en contra de Dios. Lo demuestra en el contexto, porque lo que hizo Satanás al hacer esta pregunta, ¿teme Job a Dios por nada? Satanás estaba sugiriendo que la fidelidad y devoción de Job a Dios era solo porque Dios prosperó a Job. Entonces lo que realmente estaba diciendo era, si Dios le quitara sus bendiciones a Job, entonces Job maldeciría a Dios a su cara. Es decir, sí que lo dijo en el 1:11. Lo que él estaba diciendo es que Job solo te ama a Dios por lo que le das, por lo que él recibe de ti. No eres digno de su amor y devoción solo por quien eres. Tienes que sobornarlo con bendiciones. Y así de grave es la calumnia porque es un ataque contra el carácter de alguien. Y en el caso de Job, era su carácter, fue atacado contra él, así tanto como contra Dios. Entonces, si eres culpable de difamar a otros diciendo cosas malas contra ellos, que ciertamente no son ciertas, tienes que parar ahora, inmediatamente, ahora mismo, y arrepentirte de esto. Y pedirles perdón a aquellos de quienes has hablado mal y comenzar a cambiar la forma en que piensas y hablas sobre los demás. Y vamos a hablar sobre eso en unos minutos. Ten cuidado de no ser demasiado crítico con los demás y sacar conclusiones sobre las personas cuando realmente no tienes toda la información. Todos tenemos esa tendencia de hacerlo, de ser muy críticos. Y además de la calumnia, otra forma en la que hablamos en contra
de los demás es por el pecado del chisme. El apóstol Pablo habló en contra de los que en 1 Timoteo 5:13 dice que van de casa en casa chismosos y entrometidos, hablando de cosas que no es propio mencionar. Y cuando Pablo describe en Romanos 1 los pecados del antiguo mundo pagano que rechazó a Dios, aunque sabían de Dios, él agrupa del pecado del chisme con maldades tales como avaricia, envidia, contienda, engaño, malicia, calumnias, arrogancia, desobediencia a los padres. Por lo tanto, Dios condena muy claramente el chisme. La pregunta es, ¿qué exactamente es el chisme? ¿Y por qué está tan mal? ¿Por qué está tan mal? Verás, la calumnia implica decir mentiras sobre alguien. Sabemos eso que está mal. Pero los chismes tienen que ver con la difusión de información negativa sobre alguien que puede ser o puede no ser cierto. Es decir, que incluso si lo que tienes que decir sobre alguien es cierto, si transmites esa información a otros con la intención de ser hiriente, de hacer daño en lugar de útil y de bendecir, eres culpable del pecado del chisme. Probablemente no hay pecado que sea más común entre los cristianos que el pecado del chisme. Y sin embargo, rara vez se confronta este pecado en la iglesia. Pero las escrituras a menudo se encuentran con el chisme de frente y lo confrontan como pecado. Y lo vamos a confrontar esta mañana. Por ejemplo, leemos en Proverbios 20:19. El que anda murmurando revela secretos, por tanto no te asocies con el chismoso. Y de nuevo, 2 Corintios 12:20, Pablo les dice a los corintios que le preocupa que cuando llegue a Corinto tenga que ejercer la disciplina eclesiástica si son culpables de los siguientes pecados: pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Y uno de los requisitos para una diaconisa en una iglesia es que no debe ser una chismosa maliciosa. 2 Timoteo 3:3, Pablo caracteriza los últimos días como un mundo lleno de chismes maliciosos. Ahora, podría ayudarte a entender qué es el chisme si supieras que una de las palabras griegas que se traduce como chisme significa susurrador. Alguien que susurra un poco de información jugosa sobre alguien a otra persona. ¿Sabías esto de esta persona? Ahora, no quiero que le digas a nadie más de esto, pero yo acabo de oír, no creo que sea cierto, pero escuché que, o la forma de chisme que suena más espiritual, solo te estoy diciendo esto para que puedas orar al respecto. Escucha, si escuchas algo negativo sobre alguien y lo transmites innecesariamente a otra persona, entonces has pecado en contra de esa persona al destruir su reputación, que es el espíritu mismo del 9º mandamiento. Y lo que quiere decir innecesariamente es que a la persona con la que estás hablando, ellos no pueden ayudar de ninguna manera. Una guía bíblica útil para determinar lo que debemos o no debemos decir acerca de los demás se encuentra en Santiago 4:11, donde leemos: no habléis unos contra otros, hermanos. Eso es muy claro. No habléis en contra uno contra otros, hermanos. Ahora, Santiago no está diciendo que no debemos confrontar a otros sobre el pecado en sus vidas o que no hay lugar para decir algo negativo sobre alguien. Sí, por ejemplo, lo estás evaluando para un puesto en el ministerio y como a menudo tienen que hacer los ancianos, discutiendo con alguien de cómo ayudar a alguien que está en pecado. Hay que hablar de estas cosas. Y ciertamente hay ocasiones cuando es apropiado exponer el pecado de alguien para evitar que otros sean dañados por esta persona. Pero lo que Santiago está prohibiendo
es notar esto, es atropellar a alguien, a otra persona con comentarios descuidados, despectivos y críticos que no tienen ningún efecto beneficioso para nadie. Son innecesarios, no hay que decirlo. De hecho, este versículo en el griego original dice literalmente, no os menospreciéis los unos a los otros, hermanos. Es decir, no atropelles verbalmente a alguien, a pesar de que sea verdad o no. Kent Hughes, comentando sobre Santiago 4:11, escribió esto: ciertamente ningún cristiano debería formar parte en la calumnia, en la formulación de acusaciones falsas contra la reputación de otra persona. Sin embargo, algunos lo hacen. Pero aún más penetrante es el desafío de abstenerse de cualquier discurso que tenga la intención de atropellar a otra persona, incluso si es totalmente cierto. Personalmente, se me ocurren pocos mandamientos que vayan en contra de las convenciones comúnmente aceptadas más que este, ya que la mayoría de la gente piensa que está bien transmitir información negativa si es cierta. Entendemos que mentir es inmoral, pero es inmoral transmitir la verdad dañina. Parece casi una responsabilidad moral. Según este razonamiento, se piensa que la crítica a espaldas de otra persona está bien, siempre que se base en hechos. Del mismo modo, los chismes denigrantes se considera que está bien si la información es verdadera. Por lo tanto, muchos creyentes usan la verdad como una licencia para disminuir con justicia la reputación de los demás. No podría decir mejor que esto. Ahora encuentro esto terriblemente a mí me convicte mucho, porque yo en mi carne naturalmente disfruto encontrando faltas y fallos en otras personas y hablando de ello. Y estoy seguro de que no soy el único, y si lo soy, me va a llegar un castigo. Pero creo que no soy el único. Creo que si eres honesto, debes de admitir que a ti también secretamente te deleita en los pecados de los demás. Como alguien dijo, hay algo perverso en la naturaleza humana caída que nos hace deleitarnos en hablar o escuchar sobre los pecados de otras personas. Las Escrituras también nos dicen que nos deleitamos en este tipo de cosas. Proverbios 18:8, las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Nos gusta. O sea, por lo tanto, si esto es cierto en ti, si es verdad de ti, si eres culpable de tener una lengua crítica que disfruta de hablar negativamente de los demás, tienes que verlo como el pecado diabólico que es y cambiar. Pero antes de que puedas cambiar, debes comprender las verdaderas razones detrás de las conversaciones difamatorias, chismosas y negativas, para que puedas atacarlas desde el raíz y no solo sus síntomas. Entonces, ¿por qué decimos cosas para dañar la reputación de otras personas? Hay muchas razones. A veces estamos motivados por la venganza, el deseo de devolver a alguien que nos ha hecho daño, devolverles el mismo daño. A veces atropellamos a los demás con nuestra lengua para exaltarnos a nosotros mismos, para sentirnos bien con nosotros mismos, porque nosotros no hemos hecho eso. La Biblia se refiere a esto como orgullo santurrón, pensar que somos mejores que los demás, como el fariseo que dio gracias a Dios porque no era como los demás pecadores. Y a veces hablamos negativamente de los demás porque estamos celosos de su éxito y queremos rebajarlos un poco. Cualquiera que sea tu motivación para calumniar, chismorrear o simplemente hablar negativamente sobre los demás, debes reconocerlo como pecado y arrepentirte de él en su nivel de raíz. Y si usted lucha con hablar por venganza, entonces Romanos 12 tiene la respuesta para ti al decirte que dejar que Dios se ocupe de esa persona, porque la venganza le pertenece a Él, no a nosotros. Si luchas por exaltarte a ti mismo, entonces esfuérzate a ser un siervo y poner a los demás por delante tuyo y orar por ellos. Y si son celos lo que estás luchando, entonces reconoce que los propósitos soberanos de Dios en tu vida son diferentes de sus propósitos en la vida de otra persona y comienza a darle gracias por lo que Dios te ha dado y no por lo que no te ha dado. Escuchar cada lucha que tienes cuando se trata de cómo hablas en contra de otra persona es abordada por la palabra de Dios y por lo tanto necesita ser implementada y aplicada a tu vida.
Entonces, la primera pregunta que nos ayuda a entender el espíritu y la intención del noveno mandamiento es: ¿de qué manera somos culpables de hablar en contra de los demás? La respuesta: por la calumnia y el chisme y el hablar negativo que atropella a los demás con nuestro discurso, con nuestro hablar. Por lo tanto, deja que reiterar de que, de acuerdo con las Escrituras, ningún creyente debe hablar innecesariamente, negativamente de un individuo a otra persona. Si ellos no pueden ayudar, la solución, no hace falta hablar con ellos. Si tienes un problema personal con esa persona, acude a ella. Comuniquen sus problemas con esa persona para arreglar el problema. No debes difundir comentarios negativos sobre otra persona, y si alguien se acerca a ti con charla negativa, debes detenerlo y no transmitirlo. No es apropiado. Diles: no tengo que escuchar esto. Y si no lo haces, entonces estás comportando como Satanás y eres culpable de la difamación. Ahora dije, hay dos preguntas, y la segunda pregunta para ayudarnos a entender el noveno mandamiento es: ¿cuál es la virtud positiva que debemos cultivar para obedecer este mandamiento? ¿Cuál es la virtud positiva que debemos cultivar? La virtud positiva que necesitamos cultivar, como muchos de los 10 mandamientos, el noveno se presenta en forma negativa: no darás falso testimonio, pero también tiene un importante mensaje positivo. Si la esencia y la intención de este mandamiento es que no debemos dañar la reputación de nadie, entonces la virtud positiva que debemos cultivar en ese sentido es que debemos hacer todo lo posible para proteger e incluso mejorar la reputación de los demás. Es decir, no es suficiente que nos abstengamos de mentir sobre nuestro prójimo, de transmitir información dañina, veraz, pero innecesaria sobre ellos a otros. El verdadero problema es que, ¿qué podemos hacer para proteger el nombre de los demás para que no sean dañados? Y la Biblia da varias maneras tangibles de proteger la reputación de los demás. En primer lugar, tienes que ser una persona comprometida a decir la verdad, a hablar la verdad. No debe haber ninguna pregunta en tu mente sobre lo que vas a decir. Debes decir siempre la verdad. Pablo dijo en Efesios 4:25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. De acuerdo con Pablo, ahora que eres cristiano y conoces a Cristo como tu Salvador, debes dejar de lado tu antiguo comportamiento pecaminoso de hablar mentiras. Es como antes vivías, y eso incluye mentiras, pero también engaños e incluso las exageraciones. Cae bajo esa categoría. Siempre debes decir la verdad. Siempre debes decir la verdad cuando te comunicas con otros. En todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de la vida, en un tribunal de justicia, en tus prácticas comerciales, en casa, en la escuela, en la iglesia, en todas partes. Nunca hay justificación para mentir para un creyente. Mentir siempre es moralmente incorrecto. ¿Por qué? Porque la mentira es contraria al carácter moral de Dios. Tito 1:2 lo describe como Dios que no puede mentir. La gente dice, ¿hay algo que Dios no puede hacer? Sí, no puede mentir. En Hebreos 6:18 dice, es imposible que Dios mienta. Y os recuerdo que Jesús dijo que Él es la verdad. Y también dijo que la palabra de Dios es verdad. Por tanto, debemos de comprometernos a decir la verdad de todo y de todos. No mentir nunca. Y en segundo lugar, tenemos que proteger la reputación de tu prójimo, confrontándolo personalmente cuando ves pecado en su vida. Sé que a veces es difícil hacer eso, pero es lo que debemos de hacer. En privado tienes que ir antes de que su pecado siga o que otros vean también el pecado. Esto es lo que dice en Mateo 18:15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, o sea, si él se arrepiente,
has ganado a tu hermano. Según Jesús, el objetivo de esta confrontación es restaurar a alguien a la comunión por medio de su arrepentimiento. Si en verdad quieres ayudar a la reputación de alguien, entonces dirígete a su pecado en privado con amor para que se arrepienta y no dañe su nombre ante los demás. Hazlo antes de que su pecado siga. Una tercera manera de proteger el nombre de tu prójimo es negándote a hablar de su pecado a otros. Proverbios 17:9, el que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Es decir, si amas a esa persona, entonces no le contarás a los demás sobre su pecado. En cambio, lo ocultarás y protegerás su reputación. Hermanos, ¿aman a las personas lo suficiente como para proteger su reputación? Espero que sí. ¿Está segura su reputación contigo? Todos sabemos de cosas que gente que ha hecho o igual nos han hecho daño, son insensitivos. No hace falta hablar de eso a los demás. Ámalos lo suficiente como no contar sus problemas. Muchos de nosotros hemos sido dañados por amigos o apuñalados por la espalda por personas en las que confiábamos, información sobre nosotros, personas que pensábamos que eran nuestros amigos, pero en realidad no lo eran y no nos querían como nosotros pensamos que nos querían. Es por eso que en 1 Pedro 4:8 dice, sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Demostramos nuestro amor por los demás poniendo una manta sobre su pecado, no exponiéndolo para que los demás puedan verlo, cubrirlo. Si sabes algo negativo de alguien, por amor, guárdalo para ti mismo. Si es algo serio, ves a ellos, habla con ellos. Pero muchas veces son cosas pequeñas que nos molesta, que no hace falta que haber disciplina, sino nada más cubrirlo con amor. Y una cuarta forma de proteger la reputación de alguien es negarse a escuchar a aquellos que acuden a ti con comentarios negativos sobre otra persona. Si alguien te viene, páralos inmediatamente y diles que esto no es apropiado. ¿Te das cuenta de lo fácil que es destruir la reputación de alguien al recibir este tipo de cosas, escuchando este tipo de cosas? Solo hace falta una sola cosa mala que se diga de una persona y por el resto de su vida su carácter puede estar manchado en tu mente porque lo has escuchado, esta cosa negativa sobre ellos. O sea, no dejen que personas te chismorreen sobre otras personas. Hermanos, el noveno mandamiento es tan importante entender porque es tan fácil de romper sin ni siquiera darnos cuenta. Es como el pasatiempos de cristiano. El mundo, esto es lo que hace el mundo. Nosotros no deberíamos hacer esto. Y la manera en que podemos mantener este mandamiento es amar a los demás lo suficiente como no dañarlos. Cuando amas a los demás, hablarás bien de ellos. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pensar en eso, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que lo que esté en tu corazón, lo que esté en tu mente, saldrá de tu boca. El problema es que todos tenemos maldad en nuestros corazones y por lo tanto a veces podemos odiar fácilmente a los demás y hablamos mal de ellos, y la única forma en que podemos vencer este odio es viniendo a Cristo para la salvación, y al salvarnos, esto es lo que Él hace. No solo perdona tu pecado, sino que Él transforma nuestros corazones y nos da la capacidad de amar a los demás. Verás, todos nacimos con naturalezas pecaminosas y por lo tanto todos hemos cometido calumnias y chismes, lo que significa que todos hemos roto el noveno mandamiento. Pero la buena noticia es que cuando Jesús murió, Él pagó la culpa legal por la calumnia y el chisme del pecador. Y cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y nos volvemos a Él para la salvación, Él no solo nos perdona nuestros pecados, no solo nos transforma nuestro carácter, sino que también nos da su
justicia legal. Él nos da crédito, el crédito de su justicia legal, su obediencia perfecta que Él hizo en la cruz. Si nunca has puesto tu fe en Cristo y has recibido el perdón y la justicia de Cristo, entonces insisto a que lo hagas ahora mismo ahí sentado donde estés. De lo contrario, estás condenado ante el Dios Santo. Y si mueres en ese estado, serás en el infierno el resto de tu vida, de toda la eternidad. Y para aquellos que han puesto su fe en Cristo y conoces las maravillas de su gracia al perdonarte por todas las veces que has mentido, que has calumniado a otros y chismorreado de alguien, de otras personas, deben darle gracias a Él y alabarle a Él porque Él ha perdonado todos esos pecados. En la cruz Cristo murió por nuestros chismes y nuestra forma de hablar. Y eso